Hola a todos, yo soy Silvestre Campillo. Yo soy María Sánchez y esto es Allá donde habitamos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro. En el programa anterior os dijimos que íbamos a hablar de un curso al que asistimos en agosto en la sede Antonio Machado, en la Universidad Internacional de Andalucía, que se encuentra en Baeza, un pueblo de Jaén considerado Patrimonio de la Humanidad, y al que asistimos como los 2 años anteriores al curso organizado por García Montero y por Juan Carlos Abril de la Universidad de Granada, al que preguntamos sobre la gestación de este curso y sobre algunos de sus proyectos, como la revista que dirige, Paraíso, y del poemario que ha publicado. La verdad es que como ya tenemos una inercia de otros años y cada vez el capital humano es más grande, ¿verdad? Cada vez se va sumando más gente, pues no costó demasiado trabajo empezar a pensar una idea que motive a la gente. A veces combinamos temas de autores o obras o temas más transversales, como puede ser, por ejemplo, el de este año, ¿no? O sea, se analiza la poesía desde diferentes perspectivas, que sea transversal, ¿no? Y nada, un día nos sentamos Luis y yo y él ya me dio su idea y fuimos matizando algunos nombres. La revista Paraíso esta primavera salió el número 13. Y lo que pasa es que este año no ha habido 100 ejemplares para traerlos aquí y regalarlos a los alumnos, que ya me hubiera a mí gustado. Pues este año pues se presentó el número 13, que correspondía al año pasado, y el número 14 espero que salga en noviembre, el número 14, que espero que me manden pronto las pruebas. Y bueno, pues en el número 13 iba una entrevista a Rafael Cadena, que poco de tiempo después le dieron el Reina Sofía. Iba un artículo sobre la antología de Luis Antonio de Villena, que yo recuerde, y no, está colgado ya en la red, está colgado en internet, así que lo podéis descargar y en PDF. Y el número 14, en el número 14 pues va una entrevista a Zurita, a Raúl Zurita, el poeta chileno. Va un artículo muy interesante sobre feminismo, muy radical, de una poeta y teórica feminista que se llama Nieves Muriel, que hizo expresamente para la revista. Y no recuerdo ahora el otro, pero bueno, temas muy candentes. Llevo 11 años desde que terminé el anterior libro, desde que publiqué el anterior libro, y ha sido un libro que he escrito con mucha lentitud, de poemas largos, todos. Mi libro anterior era de poemas breves y en ese sentido fue un reto estilístico un poco, ¿no? Hacer algo distinto completamente y trabajar cosas que, bueno, no me gusta repetirme y estoy muy satisfecho con el libro. La edición es muy bonita porque Pretexto edita con mucho gusto y cada poema, pues que además son largos poemas narrativos, pues tienen un trabajo en ese sentido de una exploración que me llevaba mucho tiempo, pues casi un poema al año, algo así escrito más o menos, ¿no? Pero estoy muy satisfecho. Bueno, ahí lo hemos escuchado a Juan Carlos Abril, porque este es el tercer año que asistimos. Asistimos en 2016, el verano de 2016, que el curso versó sobre era el tema principal porque se cumplía el aniversario del encuentro entre Machado y García Lorca en Baeza. Se conocieron allí mientras Machado era profesor y Lorca un estudiante de viaje de estudio. Y bueno, al primer año pues asistieron diversos poetas como Joan Margarit, Bernardo Astiaga, Joan Bello, o el autor que además de ser novelista es poeta, el autor de La lengua de las mariposas, seguramente lo conoceréis también por la película, Manuel Rivas. El segundo año se conmemoraba el 75º aniversario de la muerte de Miguel Hernández, y pues el curso se centró en la figura de Miguel Hernández y en su obra, con estudiosos como Carmen Alemany, y además se organizó una salida al Museo de Josefina Manresa en Quesada, en el que pudimos ver la obra pictórica de Rafael Zabaleta, un pintor de la zona, y algunos utensilios que guardan relación con la vida de Miguel Hernández y de Josefina.
Y así llegamos a este tercer año, que comenzó el lunes 20 de agosto y que, al contrario que los dos anteriores, no tuvo concierto de inauguración, porque no lo hemos dicho, pero en 2016 tuvimos la suerte de ver a Miguel Ríos y en 2017 a Paco Ibáñez. No hubo concierto de inauguración y directamente empezó con la ponencia del doctor Pedro Cerezo Galán, catedrático de la Universidad de Granada y filósofo. Entre todas las cosas que dijo en la conversación con Luis García Montero, apuntó una frase que yo la anoté en la libreta porque me gustó mucho, y es que la poesía ha sido la gran educadora a lo largo de la historia de la humanidad. Se refería a que la poesía a lo largo de los siglos ha educado en sentimentalidad y en emocionalidad. Y también me llamó la atención de su conferencia la similitud que hizo entre el beat romántico y el duende de la poética lorquiana. Para los que no lo sepáis, el duende de la poética lorquiana se define como la capacidad que tiene el artista de, a través de su obra, llegar a un público y emocionarlo, ¿no? Básicamente el duende, no sé si lo he definido bien porque es un concepto un poco complejo y metafísico, pero el duende lorquiano viene a ser eso, es como la chispa que tiene la obra, el ingenio. Y el beat romántico es algo aún más religioso, espiritual, pero viene a ser el mismo concepto, y me gustó esa similitud que hizo entre los dos. La segunda ponencia fue Poesía y Capitalismo, de Juan Carlos Abril, y el segundo día vinieron también Ana Rossetti y Ángeles Mora. La primera de ellas habló de la vida de Carmen de Burgos, utilizando algunas imágenes del barrio en el que Carmen de Burgos vivió y en el que actualmente vive Ana Rossetti y otros muchos autores y autoras de la literatura. Y la segunda habló de Emily Dickinson, Rosalía de Castro y una poeta granadina que se llama Elena Martín Vivaldi, además de introducir su propia obra y de leer algunos poemas suyos. Que, por cierto, luego leeremos un poema que nos encantó y que viene muy al caso, ya veréis por qué. El tercer día fueron Luis García Montero, con su conferencia Poesía, una forma de resistencia, y Esther Morillas, con Traducir, manipular y domesticar. Por la tarde, la conferencia vino de manos del doctor Justo Navarro, que se llamaba La vida videojuego. Las ponencias del último día vinieron de manos de Angelo Néstore y de Marta Sanz. La de esta última se llamaba Mala calidad, y la de Angelo Néstore, Traducir la identidad a través de la poesía, nuevas voces, voces queer. Este último es doctor en la Universidad de Málaga y además recibió el premio Hiperión de Poesía en 2017 por su poemario Actos impuros. En la tarde del jueves se organizó como cierre del curso un recital de poesía en el que pudieron leer quienes quisieron, y entre los que leyeron Lorenzo Roal, Javier Calderón, Macarena Tabaco Vilar, y aunque no quiera decirlo, también leyó aquí María Sánchez, y pues fue algo bonito. Bueno, y ahora, si os parece bien, podemos hablar y debatir un poco sobre los temas que trató el curso, que más que simple información académica, fue un curso de debate y de reflexión. No sé si lo hemos dicho, pero el curso se titulaba Poesía, una forma de resistencia. Se habló mucho en el curso sobre feminismo, sobre la poesía que escriben las mujeres y el papel que tienen las mujeres dentro del mundo literario. Este debate fue introducido de mano de Ana Rossetti primero y de Ángeles Mora después. Y hubo una pequeña controversia o un pequeño debate en torno a los términos poeta y poetisa. Ana Rossetti prefiere llamarse poetisa, mientras que Ángeles Mora, por ejemplo, prefiere llamarse poeta. Y entre nosotros mismos, por ejemplo, también cada uno prefiere utilizar un término distinto. Yo prefiero el de poeta y María prefiere el de poetisa. Yo, personalmente, prefiero utilizar el término poetisa porque, para empezar, hay que saber que si no se utiliza o si se quiere evitar el término poetisa es porque ha estado durante muchos años cargado de connotaciones peyorativas. Sí, además ese fue el argumento que utilizó Ángeles Mora para afirmar que prefería utilizar el término poeta por las connotaciones negativas que poetisa cargaba a la espalda. Sí, pero yo no creo que esa sea la manera de
cargarse las connotaciones negativas que tiene el término. Porque si poetisa ha tenido, como estamos diciendo, malas connotaciones negativas y demás, es simplemente por el hecho de que ya una mujer que escribiera poesía o que se dedicara a cualquier otra actividad intelectual estaba apartada de la sociedad y su actividad estaba mal vista. ¿Qué pasa? Que poetisa siempre ha significado o ha querido significar una mujer que escribe sobre cosas cursi porque no tiene otra cosa, no tiene otra manera de ocupar su tiempo. Mientras que los hombres, sobre todo en el romanticismo, hicieron exactamente lo mismo. Escribieron muchos, otros no, sobre cosas cursi, si se pueden llamar así. Sí, ya no cursi, sobre sí mismo y Sobre sí sobre mismo. sentimientos, que al fin y al cabo es una de las cosas de las que habla la poesía. Pero ¿qué pasa? Que el problema aparece cuando lo mismo que hace un hombre lo hace una mujer. Entonces, Y no te quito la razón. Pero yo, por ejemplo, considero que veo la poesía y en general el término poeta como el oficio. Entonces se me hace más natural utilizar el término poeta con una mujer, sí. igual que modista con un hombre y no modisto, aunque esté aceptado. Y ya no solo por las connotaciones negativas que pueda tener, sino por el hecho de que la palabra define un oficio, y como oficio, y además un oficio alto, intelectual, un oficio importante, ¿no? Porque la poesía es importante. Considero que la palabra poeta es más adecuada. Sí, pero pasa lo mismo que con actor, actriz. Es un oficio, pero tiene su término para referirse al masculino y su término para referirse al femenino. Yo no veo por qué hay que evitar el término poetisa en el mundo literario. No evitarlo, sino simplemente utilizarlo o no. Sí, o sea, no, yo, que quede claro que yo respeto totalmente a Ángeles Mora, de hecho la admiro muchísimo, porque es una de mis poetisas, no, diré poeta porque ella prefiere que se la llame así, es una de mis poetas favoritas actuales, y respeto muchísimo a las poetas que quieran llamarse poetas, cada uno que se refiere a sí mismo como le dé la gana, pero yo prefiero poetisa, y además creo que si se tiene poeta como un término más serio, más del oficio, es ni más ni menos que porque está relacionado con el hombre, y lo que hace el hombre siempre es más serio que lo que hace la mujer. Pero bueno, cada uno con su gusto, porque seguramente entre las que nos estén escuchando haya mujeres que prefieran poetisa y mujeres que prefieran poeta. También hubo un hombre del que, bueno, que no diremos como su nombre para no desvelar su identidad. Y tampoco importa mucho, la verdad. Tampoco importa mucho. Pero es curioso que todavía se genere este debate. Bueno, de hecho, toda la sala alucinó Sí, cuando alucinó cuando este hombre intervino en la ponencia de Ángeles Mora, cuando se abrió el debate. Se abrió un turno de preguntas. Básicamente, el hombre preguntó por qué las mujeres únicamente escribían sobre sí mismas. Y bueno, no fue más que una forma de infravalorar el papel de la mujer en la poesía y de decir que las mujeres no saben escribir. Exactamente. Básicamente. Lo que dijo fue que por el hecho de ser mujer ya escribía sobre ti misma y no importaba mucho los temas sobre los que trataran tus poemas o tus novelas o lo que fuese. Y además añadió que esto le preocupaba. A este sujeto le preocupaba bastante que las poetas o poetisas actuales escribieran solo sobre sí mismas. Le preocupaba. Bueno, tal vez a este hombre lo que le preocupaba es que las mujeres escribieran. Pero bueno. También se abrió la controversia, que siempre se abre, sobre el lenguaje inclusivo. Sobre si nuestra lengua es sexista o no. Y sobre si hace falta utilizar otro tipo de estrategias para que no resulte discriminatoria hacia ningún colectivo. En la conferencia de Esther Morillas, que se llamaba Traducir, Manipular, Domesticar, se ofrecieron algunas alternativas para traducir de una forma no sexista, entre las que estaban, por ejemplo, el uso de la arroba o el uso de la E o de la X, bueno, sí, y en definitiva el lenguaje inclusivo, además de otras que en nuestra opinión son más válidas, como por ejemplo el desdoblamiento, todos y todas, aunque sabemos que no es... Que resulta redundante muchas veces, sí, repetitivo. y que impide la fluidez del discurso, pero lo que no vemos eficaz es, por ejemplo, el uso de la arroba o de la X,
Principalmente porque la arroba no es ningún fonema. Ni la X. Ni- Bueno, sí lo es, pero Sí, desde pero luego no- sería bastante complicada la pronunciación. Y bueno, yo estoy más por lo que dijo Ángelo Néstore, que también habló del lenguaje inclusivo. Resulta, como he dicho antes, bastante repetitivo y poco práctico estar todo el rato repitiendo los las. Y sí es verdad que nuestra lengua es sexista, Porque como producto de una sociedad machista, la lengua es machista. eso está claro. Pero tampoco podemos pretender hablar de una forma que no resulte económica, porque además es que el lenguaje tiende a simplificarse, no al contrario. Entonces Ángelo Néstore dijo que él a sus alumnas, como la mayoría eran alumnas, se dirigía a ellas utilizando el inclusivo femenino, es decir, vosotras y no vosotras y vosotros ni vosotros. Nos contó también que algún chico de su clase se había sentido apartado por esto, pero al final es lo que dice él, es una convención. Tú puedes decir todo, puedes decir todas, pero tienes que utilizar el lenguaje de una forma económica, porque no se sostiene de otra forma. Y a propósito de Ángelo Néstore, otro de los temas que causó ya no controversia, sino que fue interesante porque es algo bastante desconocido, fue la teoría queer. El concepto queer proviene del término inglés to queer, o sea, del verbo inglés to queer, que es algo así como torcer o desviar. La teoría queer, como apunta Teresa de Lauretti, nace de los estudios feministas y del concepto de género, que para las feministas era considerado un símbolo de opresión, y se desarrollan principalmente en España a partir de la década de los 90, aunque un poco antes ya autoras como Almudena Grande en la edad de Lulú perfilaban personajes de género ambiguo o fronterizos, y esto es interesante porque aparece antes incluso que el propio discurso queer, y no hay que confundirlo con el discurso gay, principalmente porque aunque no queramos atentar contra él, utiliza argumentos, se basa en un discurso heteropatriarcal en el que en ocasiones se cae en el error de los roles de género o del machismo que lleva a la plumofobia de la que habló Ángelo Néstore. Dentro del propio colectivo hay un rechazo a la pluma y hay una defensa de la masculinidad. Ángelo Néstore recomendó también algunas obras teóricas como la teoría King Kong de Virginie Despentes, Queer, una historia gráfica de Meg John Barker, Deshacer el género de Judith Butler y El manifiesto contrasexual de Paul A. Preciado. Recomendó también algunas poetas como Giovanna Vivinetto, Juan Serna, Franco Buffoni, Richie Hoffman, Ren Han o Berta García Faed. Aprovecho para hacer publicidad de Ángelo Néstore y de un proyecto que está organizando, que se llama Vértigo 22, y que consiste en que va a subir a las historias destacadas de Instagram 22 poemas relacionados con esto que hemos hablado, de queer, y que es bastante interesante. Y que además también, conforme vayan apareciendo estas historias por nuestras redes sociales, también las compartiremos para que estéis al tanto. Y ahora también nos gustaría hablar sobre el significado del título, que es la poesía como forma de resistencia. ¿Por qué la poesía como forma de resistencia y de resistencia a qué? Le preguntamos a Luis García Montero sobre el sentido de este tema, de escoger este tema, y nos dijo esto. Bueno, en esta cita, después de 6 años, me pareció interesante reflexionar sobre la poesía, por lo que significa, por el símbolo del género a la hora de pensar la vida y la sociedad. Estamos viviendo en una sociedad difícil, compleja, donde brotan los totalitarismos, donde hay desprecio a valores democráticos que significan desprecio a los seres humanos, donde todo está muy mercantilizado, donde las prisas nos han instalado en la aceleración, tanto en el pensamiento como en las costumbres, y me parece que la poesía puede significar un buen punto de reflexión, tratar el tiempo a la altura de los seres humanos, no como un objeto de usar y tirar, y establecer un diálogo entre los mayores, los clásicos y los proyectos de futuro, los jóvenes, la gente que está empezando a escribir. Ese diálogo que hace del tiempo no una mercancía y de los seres humanos no una mercancía, sino gente capaz de pensar lo que dice y que huye de los dogmas, creo que se da en el ámbito de la poesía, y me interesaba mucho plantear la poesía como una forma de resistencia frente a la mercantilización. Bueno, yo creo que las palabras de Luis García Montero son muy acertadas. Es verdad que la poesía es una forma de resistencia porque significa reflexión,
significa tiempo, tomarse mucho tiempo y mucha paciencia, y es algo que contradice radicalmente con el utilitarismo capitalista, que es beneficio rápido y a corto plazo. Esto rompe con lo que significa poesía. Últimamente tenemos nuevas manifestaciones de poesía que guste a más o a menos gente. Es bastante pobre. No brilla por su calidad. Es bastante pobre de contenido y bastante infantil, por así decirlo. Además de caracterizarse precisamente por esta lógica capitalista de producto rápido y listo para el consumo. Y a propósito de esto, queremos recomendar un artículo de Lorena Maldonado que se llama Carmena no llenes Madrid de poesía de mierda. Y queremos leer un fragmento que dice así: me niego a asumir que el techo poético de mi generación sea Elvira Sastre, solo porque sus ventas revitalicen la industria. También fue bestseller el Mein Kampf o la guía de estilo de Dulceida. Hemos mentido para tener a los niños contentos, para hacerlos sentir especiales entre el vulgo, y no sé cómo vamos a gestionar toda esta caterva de egos. También le preguntamos a Luis García Montero sobre su nueva responsabilidad como presidente o director del Instituto Cervantes, y nos dijo lo siguiente. El Instituto Cervantes es una de las grandes instituciones del Estado español, y yo quiero afrontar esta responsabilidad siendo consciente de que se trata de una institución de Estado. Las normas, los estatutos del Cervantes invitan a defender la cultura en español, invitan a extender la cultura en español por el mundo, y invitan a defender y divulgar todas las culturas de las nacionalidades y regiones que se integran en el Estado español, ¿no? Y eso es lo que yo pretendo hacer. Quiero ser muy consciente de varias cosas. Una, los españoles representamos el 8% de los hablantes del idioma. No podemos vender el español como marca hispánica, porque se pueden ofender otros muchos países y algunos que tienen mucho más hablantes de nuestro idioma. De manera que hay que apostar por el americanismo, por el panamericanismo y por lo iberoamericano. Eso es fundamental. Y por otra parte, creo que debemos llevar al mundo, a Europa, lo mejor de nuestras culturas. Preciosas palabras de Luis García Montero. Y en conclusión, lo que queremos conseguir con este programa es que todas y todos os animéis a acudir a los cursos que organizan Luis García Montero y Juan Carlos Abril en el campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. Nosotros estamos seguros de que el año que viene volveremos, porque va a ser algo muy especial para nosotros. Nos nutrimos muchísimo, no solo de los cursos, sino de la gente que está allí. En Baeza se respira poesía y estamos deseando volver el año que viene. Y ahora os damos voz a vosotros. Bueno, os vamos a transmitir todas las recomendaciones que nos han estado llegando hasta el día de hoy. Por un lado, José Copero nos recomendó Cuentos clásicos para conocerte mejor, de Jorge Bucay, que nos dice que es reflexivo e interesante. Josin HR99, que repite con nosotros mi reseña, nos recomendó Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Nos dice que es una distopía maravillosa contada de una forma un tanto especial. Porque la forma de escribir de Saramago es bastante compleja. De hecho, intenté leer Alzado del suelo hace bastante tiempo y creo que no era el momento. Lidia _Mercury_Bowie nos recomienda Alguien voló sobre el nido del cuco, un clásico de Ken Kesey. Fran 13 Camp nos recomienda Insurgente. Como veis, también tenemos un público bastante joven. Blunchy Bloom nos recomienda La amaba, de Ana Gabalda. Y luego Mario Suárez 23 y Laura L. Baqueda nos quisiera transmitir cuáles eran sus cuadros favoritos del Prado, porque nos enteramos de una iniciativa que estaba llevando a cabo el Museo del Prado desde su cuenta de Instagram, que por si no lo visteis, os lo repetimos ahora. Se trata de unas breves explicaciones de distintos cuadros en directo
A las 10 menos 10. 10 menos 10 de la mañana, exacto. Unos 10 10 minutos antes de que abra las puertas del Prado. Y son súper interesantes porque además ves el cuadro, lo ves ahí y lo explican bastante bien y es curioso. Entonces Mario Suárez 23 nos dijo que sus cuadros favoritos del Prado eran La fragua del Vulcano, de Velázquez, y El aquelarre de Goya. Además también añadió que Friedrich era su pintor romántico favorito. Por otro lado, Laura L. Maqueda nos dijo que El jardín de las delicias del Bosco era el cuadro que más le fascinaba por su complejidad y por toda la simbología que encierra. Vamos a terminar con el poema que os hemos dicho antes de Ángeles Mora, que nos encanta, y otro también precioso de Ángelo Nestori. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Y os deseamos felices lecturas. Hasta el próximo mes. Cuando llegó el príncipe azul, era tan azul, que caía sobre mi rojo apagándolo. Qué peligrosa tinta me trajo sus pupilas. No conviene mezclar en la colada ropas que puedan desteñir, me dije. Antes de despedirlo, tuvimos que lavarnos por separado. Si mi madre supiera que su hijo quiere ser madre, cogería el primer vuelo para España, encogería las piernas, se amputaría los brazos, se partiría la columna, engulliría una a una sus muelas y sus 60 años. Sería cada vez más pequeña, se inventaría un idioma, balbucearía de nuevo para ser mi hija.